Con Douglas al mando, a Hoffer y a Osmond se les procuró amparo y una libertad asombrosa. Osmond aprovechó la oportunidad para recoger todas las sustancias alucinógenas conocidas de todas partes del mundo. Con el objetivo de hallar una cura para la esquizofrenia y armándose de un valor considerable, Osmond evaluó las propiedades de estas sustancias con la propia autoexperimentación. Osmond era además un experto en administración y en apenas 5 años transformó el Hospital Saskatchewan. El centro comenzó a ser reconocido como el líder mundial en materia de investigación, atrayendo a profesionales de la salud mental de todo el mundo. Uno de estos era el psicólogo americano Robert Sommer. Había un entorno muy liberal. Como investigador, yo podía desarrollar un montón de objetivos allí. Humphrey fue nombrado gerente, lo cual no era corriente. La gente creativa no suele ser nombrada gerente de hospital. Había un clima muy experimental. Se trataba de ensayar y observar lo que funcionaba. En 1952, Hoffer y Osmond habían formado un equipo para estudiar la esquizofrenia. Ampliando las teorías que Osmond sostenía en Inglaterra, basaron sus investigaciones en hallar una causa bioquímica que desencadenara la enfermedad. Este enfoque contradecía la psiquiatría convencional, que en aquella época insistía en que la esquizofrenia tenía una causa puramente psicológica. Hoffer y Osmond buscaban en la fisiología de los esquizofrénicos una producción anómala de sustancias con propiedades alucinógenas. Uno de los primeros compuestos que identificaron fue un derivado de la adrenalina o epinefrina llamado adrenocromo. New chemicals allow us to experience some of the unbelievably unpleasant and sometimes quite terrifying mental agonies of the schizophrenic patient. To some extent, to put ourselves in his shoes for a few hours. La primera norma para Hoffer y Osmond a la hora de evaluar los compuestos era sentirlos en sus propias carnes. Creían que para llegar a la comprensión total de la esquizofrenia necesitaban mimetizar las sensaciones esquizofrénicas temporalmente. We found that after taking adrenochrome and adrenoleukin, we were drawn into the experience much more than with other psychosis-producing drugs. We lived the experience more, like real schizophrenia. Pero el adrenocromo resultó inestable y difícil para su trabajo. Hoffer y Osmond optaron por un nuevo fármaco del mismo grupo que la mescalina. Estaba disponible desde hacía poco. Su nombre era LSD. El LSD se descubrió durante la Segunda Guerra Mundial en los laboratorios Sandoz, una compañía farmacéutica suiza. El químico Albert Hofmann estaba realizando experimentos con el cornezuelo, un hongo parásito del centeno. El 16 de abril de 1943, Hofmann ingirió accidentalmente una ínfima cantidad de dietilamina del ácido lisérgico 25 y despegó en el primer viaje con LSD. Uno de los efectos del LSD es que neutraliza los neurotransmisores del cerebro. La información que llega procedente de los sentidos está filtrada, por lo que la mente se llena de sensaciones, vivencias y emociones. El impacto sobre la mente es profundo, dando lugar a un estado de conciencia alterada y totalmente alejada de la realidad rutinaria. Se transforma la realidad. El mundo es percibido pleno de sentido y significados. Hoffer y Osmond obtuvieron el LSD de Sandoz en 1952. Después de hacer ensayos con la droga sobre sí mismos, comenzaron ensayos clínicos con individuos normales. Usaron el LSD como psicomimético. Durante un breve espacio de tiempo, el paciente se adentraba en un estado que mimetizaba la psicosis inducido por la droga. Después probaban diferentes tratamientos, basándose en el supuesto de que los tratamientos que afectaban a los individuos normales podrían también afectar a los esquizofrénicos. Already we have learned enough to feel that we are no longer guessing, no longer depending only on sensitivity to gain access to the world of our patients. El uso del LSD en el estudio de la esquizofrenia de Hoffer y Osmond se desarrolló cuando la drogoterapia aún no había dado sus primeros pasos.
En 1953, sus investigaciones fueron incluidas en publicaciones médicas muy reconocidas y atrajeron las miradas internacionales. Uno de los que se sintió atraído fue el psicólogo Duncan Blewett, que llegó a Saskatchewan de la Universidad de Illinois. Estaban trabajando en un proyecto basado en reconocer su desconocimiento sobre el origen de la esquizofrenia, pero estaban decididos a encontrar la causa y buscar una terapia. Era una idea totalmente revolucionaria. Blewett vio inmediatamente el enorme potencial del LSD y en 1954 entró a formar parte del grupo de investigación de Saskatchewan. Atraído también por el proyecto de Hoffer y Osmond, estaba el escritor Aldous Huxley, más conocido por su novela futurista Un mundo feliz. Huxley había leído artículos sobre el trabajo de Osmond con mescalina. En 1953 invitó a Osmond a viajar a Los Ángeles. Esperaba que yo le proporcionara mescalina. Su médico se había negado, de modo que yo no tenía alternativa. El penúltimo día de mi estancia me puse a mezclar la mescalina, que produce unas extrañas espirales oleosas cuando se revuelve. Y me preguntaba si me recordarían por ser el hombre que viajó a California y había vuelto loco a Aldous Huxley. Lejos de provocar una demencia, Osmond creó un viaje de importancia histórica. Huxley sentía que la mescalina traspasaba las limitaciones de su sistema nervioso, desvelando las maravillas de la existencia a su mente egoísta y terrenal. Como resultado de la experiencia, en 1954, Huxley escribió su libro de gran calado, Las puertas de la percepción. In your book about mescaline recently, you talked of a valuable state of heightened perception being induced by drugs, by proper drugs. Do you think imaginative writers would benefit by that? I think it would be extremely good for almost anybody with fixed ideas and with a great certainty about what's what. To take this thing and to realize that the world he has constructed is by no means the only world, that there are these extraordinary other types of universe which we may inhabit and which we should be very grateful for inhabiting, I think. Osmond y Huxley mantuvieron una estrecha amistad. En 1956, cuando Osmond se carteaba con Huxley desde Weyburn, inventó la palabra por la que sería recordado en la historia de la contracultura. Aldous sugirió palabras como feneratín, feneroi para revelar la angustia o tumos del griego. Luego me escribió este pequeño verso: para conseguir un mundo sublime, toma medio gramo de feneratín. Me parecía una palabra maravillosa, aunque quizás demasiado difícil para la mayoría de la gente. Es una palabra típicamente Huxley. De modo que le escribí contestándole, no sin antes haber consultado las palabras psique en el diccionario y delein, que significa revelar, y media docena de palabras más. Pero me decidí por psicodélico y le escribí: para hundirte en el infierno o elevarte hasta el cielo, toma un pellizquito de algo psicodélico. Desde lo más recóndito de la mente de Humphrey Osmond surgió el concepto de psicodelia, que cambiaría las vidas de millones de personas en todo el mundo. En 1954, las investigaciones llevadas a cabo con LSD en Saskatchewan tomaron un derrotero totalmente nuevo. Fue un estudio que se desarrollaba con alcohólicos. Los alcohólicos habían sido catalogados dentro de los enfermos por desórdenes de carácter. Freud no creía que fueran tratables por medio del psicoanálisis porque era imposible relacionarse con ellos. No tenían suficiente libido. De manera que puedes hablar con ellos, pero sin conseguir ningún tipo de respuesta emocional. Conocíamos grupos de alcohólicos anónimos y uno de sus principios básicos era que antes de